Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 63. Leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios, Dios mío eres tú. Levantaré a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te desea. En tierra de sequedad y transida sin agua, para ver tu fortaleza y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labio de júbilo te alabará mi boca, cuando me acordare de ti en mi lecho, cuando meditare de ti en las velas de la noche, porque has sido mi socorro, así es. En la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Mas los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Destruiránlos a filo de espada, será porción de la zorra. Empero el rey se alegrará en Dios. Serán alabados cualquiera que por él jura, y por la boca de los que hablan mentira será cerrada. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que haces y por lo que harás. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Ponemos pues este servicio en tus manos, Señor, y sea usted el que ande esté adelante, Señor. Bendícenos, ayúdanos y guárdanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo este servicio. Amén y amén. Gloria a Dios. Cantemos ese himno. He aquí tu siervo yo soy. Aleluya. He aquí tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando la fuerza que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. He aquí tu siervo yo soy. Aquí en tu altar, buscando las fuerzas que me da tu poder, las fuerzas que me da tu poder. Quiero adorar en tu altar. Quiero adorar en tu altar. He aquí tu siervo yo soy. Jesús, Jesús, lléname. Quiero adorar en tu altar. Quiero adorar en tu altar. He aquí tu siervo yo soy. Jesús, Jesús, lléname. Bendeciré a Jehová.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre. Que a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Aleluya, gracias Señor, bendecimos tu santo nombre. Bueno, le damos paso a la palabra. Aleluya. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted quien me escucha en esta hora, el Espíritu Santo ha puesto en su corazón el escuchar este mensaje. Y cuando el Espíritu Santo inspira algo, cuando el Espíritu Santo habla, es bueno que nosotros atendamos a la voz de Dios, que atendamos a la voz de Cristo. Si hoy oyereis su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Por eso, usted quien me escucha, amigo o hermano, porque todos necesitamos al Señor, todos necesitamos la guianza del Señor, que el Señor nos hable, que el Señor nos muestre lo que la palabra tiene para nosotros, lo que el Espíritu va a vivificar de la palabra para nosotros. Y es muy importante que usted esté preparado, que su corazón esté abierto a la voz de Dios en esta hora. Recuerden, si hoy oyes al Espíritu Santo llamándote, al Espíritu Santo inquietándote, para que no solamente este servicio especial, sino a un culto en una iglesia, o de leer la Biblia, o de leer un folleto del hermano Branham, si usted es un creyente del mensaje de la hora, entonces es muy importante que usted obedezca, porque es un lidiar de Dios. El Espíritu Santo comienza a lidiar con el hombre. Dios quiere captar la atención del hombre y de la mujer, porque Él tiene algo que decirnos. Él quiere mostrar su propósito, su plan, su gracia, su misericordia, porque el hombre no lo sabe. El hombre ha escuchado, pero no lo sabe. Suena contradictorio lo que estoy diciendo, pero muchos han escuchado, han leído, han oído acerca de lo que dice la Biblia,
pero no les ha sido vivificado. Eso no es algo que ellos han experimentado. Y por eso Dios insiste en aquellos a los cuales Él conoce, que forman parte de la economía de Dios, que forman parte del propósito de Dios. Dios no los va a dejar quietos. Dios va a mover sus instrumentos, Dios va a poner el sentir, Dios le va a hablar por diferentes vías. Dios le va a hablar por predicadores, Dios le va a hablar por amigos, Dios le va a hablar por la Biblia, Dios le va a hablar por profecía, por medio de los dones espirituales. Dios le va a hablar por los sueños. Dios le va a hablar por la naturaleza. Todas las vías por las cuales Dios va a utilizar para captar su atención. Dios va a utilizar esa prueba, esa lucha por la cual usted está pasando en esta hora para captar su atención, para que usted lo mire a Él, para que usted le crea a Él, para que usted, en vez de ver sus propias capacidades y su propio intelecto y sus propios caminos, usted, en vez de mirar hacia abajo, caminando su propio camino, usted mire hacia arriba. Usted confíe en Cristo y usted rinda su corazón a Cristo. El propósito del Evangelio en esta edad, Dios la ha manifestado claramente, como el Señor le inspiró al hermano Branham ese mensaje. Cristo, el misterio de Dios revelado. Ciertamente el propósito, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del Evangelio. Usted no puede separar una cosa de la otra, porque el Evangelio es la vía por la cual nosotros nos allegamos a Cristo, y no es por cualquier vía. El misterio de la vida, de cómo Dios perdona a un hombre, lo santifica después que había sido un pecador, un rebelde, un hombre o una mujer que estaban sumergidos en lo más profundo de la ciénaga del pecado, que nadie podía dar $1, un medio por esa vida, nada. Pero Dios sí. Dios sí estaba interesado en ese hombre y esa mujer, y lo que parecía imposible para los hombres fue posible para Dios. Dios tomando un corazón, pero primero ese corazón, al reconocer el llamado de Cristo, porque puede ser el pecador más pecador de todos, pero ese hombre debe reconocer, debe humillarse en la presencia del Señor, debe ser humilde para reconocer que es un pecador y que necesita la ayuda de Dios. No es por nuestras habilidades, no es por nuestras obras, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? Dios capta la atención de ese hombre y esa mujer, y ese hombre y esa mujer de todo corazón se arrepiente y comienza Dios a hacer una obra maravillosa de limpieza en ese hombre, para ahora Él, Cristo, morar en ese hombre. Ahora Cristo está en el corazón y comienza ese misterio de Cristo. El misterio no solamente de decir que acepto al Señor, sino que ahora la vida de Cristo está en el corazón de ese hombre, en la forma del Espíritu Santo. Pero comienza el misterio más profundo a desarrollarse, porque muchos creen que el misterio llega hasta ahí. No, llega a algo más profundo. El propósito de Dios es más y más profundo para con el hombre, más personal, más directo, más trascendental. No se conforma con que nazca, con que tenga vida eterna, con que sus pecados hayan sido perdonados, que haya sido hecho una nueva criatura. No, para Dios no es suficiente eso. No es suficiente
que solamente usted diga acepto al Señor. No, Dios no se conforma, porque el propósito del evangelio debe ser completo. El desarrollo debe ser completo, no parcial, completo. El evangelio muchos lo reducen a una decisión por Cristo. Ese es el comienzo. Dios no se conforma con solo eso. Después de pasar por las etapas de obediencia del bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pasar por esos procesos de justificación y santificación, ahora es lleno con la vida de Cristo. Pero para Dios eso no es suficiente, apenas ha nacido. Debe comenzar a ser instruido, a ser levantado conforme a un hombre, porque Dios va a levantar un hombre conforme a Cristo, una mujer conforme a Cristo, que refleje el carácter de Cristo, que refleje la personalidad de Cristo, no nuestra propia personalidad. Y durante ese proceso de fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal, el hombre debe ir rindiéndose, humillándose en la presencia del Señor. ¿Para qué? Para el Señor ir sustituyendo lo del hombre para que lo de Dios se consolide en el corazón del hombre. Lo del hombre, lo que es del hombre, la personalidad del hombre debe irse. Debe surgir la personalidad de Dios. Y la personalidad de Dios en la medida que, porque Dios no se conforma, que el Señor pueda revelarle y mostrarle a usted, quien me escucha en esta hora, que Dios no se conforma. Dios no estará satisfecho con el hombre hasta que el hombre llegue a la culminación del proceso del evangelio, el proceso completo. Está criando a ese niño, a esa niña, para que llegue a ser un hombre perfecto, o sea, un hombre que refleja a Cristo y que haga la obra del Señor en su voluntad. Es un hombre que durante ese proceso debió haber sido probado de distintas maneras, tentado en distintas formas, Dios permitiendo que la tentación viniera para que entonces surgiera lo que ha sido sembrado por el Espíritu Santo, porque Él no está solo. El Espíritu Santo va a hablar, va a testificar y va a dar la victoria. No se puede caminar este camino sin el Espíritu Santo. Usted no puede andar bajo una presunción. Usted no puede andar basado en sus conocimientos de la Biblia o en sus conocimientos del mensaje de la hora. No, usted debe basarse en una experiencia que usted haya tenido con Cristo, de saber que Él está en usted y que ante las luchas y las pruebas que están adelante, usted no estará solo, el Señor le dará la victoria. En una guerra, ir a una guerra solo, no. El general de 5 estrellas estará con usted y todo el ejército del cielo lo respaldará a usted cuando usted ocupa su lugar en la palabra, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Comienza Dios a probarlo, comienzan las tentaciones, los ofrecimientos de el diablo a través de sus instrumentos que se han rendido al diablo para tratar de que usted rompa la palabra. Pero ¿qué pasa? Cuando usted comienza a tomar a Dios en su palabra, cuando usted, quien me escucha, comienza a obedecer el evangelio y a poner a Dios de primero, entonces, ¿qué sucede? Dios va a enviar su Espíritu Santo. Eso que aparece en la parte de arriba
y en la cual muchos se han confundido, esa es la segunda adopción, en donde el Señor ahora, el cual no estaba conforme con solo verlo crecer, ahora el Señor dice: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Ya el carácter fue restaurado, ahora viene el poder. Y el poder es que Dios confía en ese hombre, Dios confía en esa mujer. ¿Se dan cuenta la culminación de la obra de Cristo en el hombre? El objetivo es que Dios pueda confiar en usted. Dios quiere confiar en usted, Dios quiere confiar en mí. Dios quiere saber que ante un poder usted no lo va a mal utilizar. Dios quiere saber que ante el ofrecimiento del diablo usted no va a vender su primogenitura y no se va a vender a la fama, al dinero. Que usted no se va a vender al engaño del mundo, sino que usted honrará a Dios. ¿Cuántos ministros se han vendido a la fama, al dinero? ¿Cuántos ministros han vendido su convicción en la palabra solo porque les ofrecieron dinero y porque son famosos y porque su iglesia se va a llenar? ¿Cuántos hombres han vendido sus convicciones en la palabra? Dios no puede confiar en un hombre así. ¿Cuántas mujeres no han vendido su condición de dama solo por tener dinero y por tener a alguien que les ofrezca dinero? ¿Cuántas mujeres le han dado la espalda a la sujeción a la palabra, sino que quieren caminar su propia vida sin tomar en cuenta a Cristo y su palabra? ¿Ustedes creen que Dios puede confiar en una mujer así? ¿Ustedes creen que Dios puede confiar en un hombre que le quita la palabra, que no enseña toda la palabra? ¿Creen ustedes que Dios puede confiar en una mujer que muestra su cuerpo en la calle y no le importa lo que la palabra dice? ¿Ustedes creen que una dama puede reflejar a Cristo de esa manera? No. ¿Ustedes creen que Dios puede confiar en un hombre que ante la primera tentación de una mujer se va tras esa mujer? Dios no puede confiar en un hombre así. Pero eso Dios lo quiere arreglar porque Él está haciendo una obra. Él quiere que nosotros reconozcamos. Él quiere que nosotros nos humillemos. La humildad. Acuérdense del tema. El tema continúa. Porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Es algo muy tremendo cuando viene la tentación y la persona de una vez echa a un lado la palabra. No, Dios quiere confiar en usted. Dios quiere confiar en mí. En eso consiste la tercera etapa. La tercera etapa consiste en confianza, en que la misma autoridad de Dios la tiene su hijo o su hija. Y sabe que ese hombre y esa mujer, todo lo que va a pedir será conforme a la palabra. ¿Recuerdan a Hattie Ray? Ella, por eso esa experiencia, ella tuvo esa experiencia. Ella, como dijo el hermano Branham, pidió la cosa correcta. Así quiere que Dios que nosotros seamos, que ante cualquier circunstancia, ante cualquier prueba, ante cualquier encrucijada de la vida y de decisiones que tengamos que tomar en nuestra vida, nosotros siempre tomemos la decisión correcta, que digamos la cosa correcta, porque al hacer lo correcto y al decir lo correcto, lo que es su voluntad, lo que es conforme a la palabra, entonces el Señor podrá confiar en usted y en mí.
Ven, se dan cuenta el objetivo. Por eso, Dios es tan estricto cuando comienza a moldear a un hombre. Lo lleva, lo trabaja bajo el marco de la humildad. Para poder crecer hay que humillarse, hay que ser humilde. Esa fórmula nunca debe usted olvidarla. Para crecer hay que ser humilde. No hay manera de crecer espiritualmente si usted no es humilde. Porque durante este camino, entre los muchos tipos que hemos hablado, la relación de Dios con nosotros es la de un padre. E imagínense que el Señor venga a corregirlo a usted, pero usted no acepta la corrección, sino que usted dice, no acepto lo que tú dices. Yo creo que lo que yo estoy haciendo está correcto. ¿Podrá Dios confiar en un hombre así? ¿Podrá Dios confiar en alguien que se rebela contra la palabra del Señor? Por eso nos conviene ser humildes. Nos conviene que nosotros, como le decía a un hermano, el primer filtro de toda palabra o de toda obra que uno haga para el Señor o de una manifestación de un don, si uno manifiesta un don, el primer juez es la misma persona. Debe serlo. ¿Por qué? Porque si esa persona obra contrario a la palabra, pero no es humilde, cuando venga la corrección, no va a aceptarla. Porque él mismo no se juzga, él mismo no es objetivo. Él debe abrir su corazón a la palabra y al Espíritu. Cuando el Espíritu muestra algo, entonces ese hombre y esa mujer dicen, gracias Señor, ahora veo, ahora entiendo que yo lo que fui fue un soberbio, una soberbia, que yo estaba rompiendo la palabra en esto. Y yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que estaba bien. Perdóname, Señor. Cuando un hombre o una mujer asumen una actitud así, entonces Dios puede hacer una obra en ese hombre y esa mujer. No me importa quién sea, en qué iglesia esté, en qué país esté. La regla es la misma para el cristiano en Venezuela, para el cristiano en Estados Unidos, para el cristiano en Rusia, para el cristiano en África, para el cristiano en China. No importa el país, el plan, los modos y el objetivo es el mismo. Porque no hay dos Espíritus Santos y no hay dos palabras. No hay dos revelaciones que se contradigan. Dios no se contradice. Dios no contradice su palabra. Por eso, la única manera de crecer espiritualmente y llegar a esa etapa de confianza en donde Dios nos confía su poder, debemos ser humildes. La humildad es el secreto del crecimiento espiritual de un hombre y de una mujer. Un hombre que, como hemos hablado del concepto de humildad, es un hombre que reconoce sus fallas y errores y actúa en consecuencia a eso. En eso consiste la humildad. Debemos ser mansos y humildes de corazón. Es la única manera de recibir el Espíritu Santo. Ser humildes, reconocer nuestros pecados. La única manera de crecer en la estatura es ser humildes. Cuando viene el Espíritu y nos guía y nosotros nos sujetamos a la voluntad del Señor y caminamos y no justificamos nuestro propio camino. Yo creo que es por aquí. No. El hombre y la mujer humilde dirán, amén, Señor. Y irán en el camino que el Espíritu les ha trazado. O cuando el Señor les confía el poder, el principio de la confianza es la humildad. Cuando ese hombre, esa mujer es humilde, Dios sabe
Y dirá como dijo de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Yo confío en él. ¿Se dan cuenta? Así Dios quiere decir de usted. Hermano, amigo que me escucha, Dios quiere confiar en usted. Dios quiere que el plan del evangelio se desarrolle completamente. Dios sabe que usted no va a dar lugar a la incredulidad, que usted no va a descreer la palabra, sino que usted va a creer y va a confesar, y usted se va a identificar con esa palabra y obrará conforme a esa palabra. Y Dios diga: yo confío en ella. Yo le di una promesa de sanidad y ella lo creyó. Yo confío en él porque yo le confié un don y él es temeroso. Él teme y él quiere hacerlo bien. Y él constantemente se examina y pone el don en mis manos. Y yo siempre lo utilizo. Yo me glorifico y yo confío en él. Él habla lo que yo le inspiro. Yo confío en ese ministro porque él no compromete la palabra porque teme perder sus privilegios en su iglesia o que la congregación se levante en contra de él. Él no teme eso. Yo confío en él. Él sabe que si yo quiero corregir a mi pueblo, él se va a rendir y bajo la guianza del Espíritu Santo, porque hay algunos que les gusta corregir, pero bajo una inspiración carnal, sino bajo la guianza del Espíritu Santo, ese hombre va a actuar y va a hablar como yo, porque él estará bajo mi inspiración, le dará lugar a mi espíritu podrá manifestar mi intención, él es mi instrumento, yo confío en él, yo confío en ella. ¿Se dan cuenta? Pero si usted se cierra a la corrección y no le da lugar a la humildad, entonces el Señor no podrá confiar en usted. Recuerden, la humildad es el secreto. Y quisiera en esta hora, para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, tomar una escritura, pero esa escritura nos va a llevar a otras que es muy conocida por todos, que es la del hijo pródigo. Pero para fundamentar voy a tomar una sola escritura, que es Proverbios, el capítulo 29. Vamos a tomar un solo versículo para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora. Les invito a que abran sus Biblias. Proverbios, el capítulo 29. Y ustedes verán cómo la escritura se complementa una a otra y una apunta a la otra. Una escritura apunta a la otra y justifica el porqué de la otra. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento el Espíritu se mueve con toda libertad. Y unas van confirmando las otras y otras van confirmando las otras y es una perfecta unidad. Dios permita que usted pueda experimentar la perfección cuando el Espíritu revela de esta escritura. Y usted verá la armonía de Dios y entonces usted será enseñado por Dios. Porque todos somos enseñados por Dios. Eso no se hace por conocimiento humano, lo cual está bien si usted quiere aprenderse los versículos de memoria. Está bien, no hay nada en contra. Pero su experiencia en cuanto a conocer a Dios y unir todo eso, recuerden, eso se basa en la revelación. Se basa en que el Espíritu tome todo eso y, como hablamos la semana pasada, haga ese alimento, una todos esos elementos y nos da a cada uno conforme a lo que necesitamos. Leemos Proverbios, el capítulo 29, el versículo 1. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, ni habrá para él medicina. Leemos hasta aquí esta preciosa palabra. Les invito a que inclinen sus rostros y ustedes van a ver lo que significa eso. En la simbología de inclinar los rostros delante del Señor. Les invito y ustedes verán lo que significa eso delante del Señor. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias porque tú nos abres, Señor, la alacena y sacas el alimento en cada culto especial, en cada servicio, en donde tú permites que escuchemos cómo tú nos has dado alimento abundante, tanto en los cultos de oración el domingo y a las 6 de la tarde. Que tú puedas tomar el alimento y vivificarlo a nuestras vidas, dándonos el alimento para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Toma tú esta preciosa palabra. El hombre no tiene ningún negocio. El hombre no puede unir nada. Es tu espíritu. El espíritu toma esto y lo vivifica y lo une en una perfección. Gracias te damos en esta hora. Bendice a tu pueblo que está oyendo, viendo este mensaje especial. Que tú puedas vivificar la palabra a ellos conforme a su necesidad. Que la intención, porque tal vez, Señor, yo no utilice las palabras más adecuadas, pero tú puedes tomar la intención y revelarla a los corazones de los hombres y las mujeres en esta hora. Tú puedes hacerlo porque el canal, el Espíritu, hará que la intención sea vivificada en los corazones. Señor, una vez más, todos estamos en la mesa y tú nos vas a servir el alimento en esta hora. Señor, aquellos que están enfermos, sánalos, Señor, porque eso forma parte de la comida revelada. Señor, que ellos reciban sanidad en sus cuerpos. Aquellos que necesitan la guianza de tu Espíritu, una confirmación del Espíritu, tú les hables. Tú, Padre amado, puedas, Señor, manifestarte en revelación a sus vidas y tu nombre sea glorificado. Señor, que no sea yo, que sea tu Espíritu hablándonos a todos nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bajo el marco del tema, ¿por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Te dirá, hermano, ¿cuánto ha alargado usted este tema? Es tan importante este tema. Es simplemente que usted no puede pasar la segunda y la tercera parte sin haber pasado la primera. Usted puede tener años en la iglesia, pero si no ha nacido de nuevo, que es recibir el Espíritu Santo, de nada, usted no va a poder ni siquiera poder escalar, ni la primera parte de la estatura, no va a poder, porque no hay atajos, no se puede entrar por otra puerta. No hay puertas laterales, no hay ventanas, no se puede entrar por una ventana. No se puede entrar por la ventana de la tradición. No se puede entrar porque mi mamá y mi papá fueron creyentes. No se puede entrar porque tengo muchos años en la iglesia. No se puede entrar porque soy un pastor o un ministro del evangelio. No se puede entrar así. Se debe entrar por medio de un espíritu y por allí comienza a crecer. Ahora sí se abre la puerta. La puerta, eso lo hablaba con un hermano, la puerta estrecha. En esa puerta usted primero entra y para entrar es estrecha, porque cuando usted pasa por justificación y santificación, el Espíritu lo lleva derechito para que entonces cuando logra pasar esa puerta, que es el Espíritu Santo, que es Cristo, entonces ahora el camino que es ofrecido es pequeñito, que tiene que caminar con mucho cuidado,
El camino lo debe caminar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque apenas usted pisa afuera, usted está rompiendo la palabra. Hay que ser cuidadoso. Pocos son los que perseveran, los que tienen cuidado. Imagínense. Yo no sé si ustedes han visto aquellas personas que practican el equilibrio en cuerdas. Ellos no van alegres caminando por la cuerda, no. Ellos van un paso guardando el equilibrio, dan otro paso guardando el equilibrio. Muy cuidadosos, pasos muy cuidadosos. Porque un paso en falso es caer en el abismo. Así es este camino del Evangelio. La puerta es angosta. Usted no puede llegar cargado con las cosas del mundo. No. Para poder entrar hay que humillarse, reconocer, esto no es conforme a tu palabra, esto no es conforme a tu palabra. Empezar a renunciar a las cosas que nos harán daño en nuestra vida espiritual. Y después, cuando ya logremos recibir el Espíritu Santo, recuerden, allí es cuando cruzamos la puerta. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo y ahora comienza el camino. El camino, como dice la Escritura, que lleva a la vida, o sea, que lleva a Dios, que lleva a Cristo, que lleva a la plenitud de la vida de Cristo. Pero ese camino hay que caminarlo con mucho cuidado. Por eso es tan importante, usted que me escucha en esta hora, que si usted pretende entrar por la puerta estrecha, comience a vaciarse, comience a dejar cosas que usted sabe que esa incredulidad no lo dejará crecer y ni siquiera cabrá en esa puerta. Usted va a intentar entrar por esa puerta y no va a poder. Allí no es que la va a ensanchar, no, usted mismo se está engañando. Esa puerta no se puede ensanchar, es estrecha. Esa puerta es estrecha. Y en esos procesos el Espíritu Santo corrige, habla. Cuando el Espíritu Santo dice, tú así no puedes entrar, tú así no puedes entrar. Hermano, ¿y qué pasa? Debemos escuchar la voz de Cristo, debemos escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y tengo muchas hojitas, imagínense. Aquí está. Debemos escuchar la voz de Cristo. Debemos estar atentos al Espíritu que nos corrija. Debemos estar atentos a nuestro Señor Jesús, porque Él siempre está vigilante ante nuestros pasos y nuestras decisiones. Pero si nosotros cerramos nuestra cerviz, o no nos inclinamos, entonces Dios no nos va a poder hablar. Y en eso se basa esta escritura que acabamos de leer. El hombre que reprendido endurece la cerviz. Ahora, yo hablo por mí. Hay muchas cosas en la Biblia que yo voy entendiendo. Yo necesito investigar algunas expresiones, algunas palabras que yo no entiendo. Hay cosas que a través de los años, y uno ha leído en la Biblia expresiones, y tal vez una persona con cultura y que ha leído bastante, sabe lo que significan, pero en mi caso, yo necesito saber qué es lo que estoy leyendo, a qué se refiere. Porque la Biblia es perfecta, la Biblia es exacta, la Biblia no se equivoca. Nosotros debemos subir al nivel de la Biblia, al nivel de Dios para entender. Y cuando a mí me decían cerviz, no sabría decirles cómo se pronuncia, yo no sabía. La verdad, yo admito, no sabía. Y siempre es bueno investigar. Cuando usted lee algo en la Biblia, eso no es incredulidad, eso es saber lo que usted está leyendo.
saber el significado, a qué apunta la Escritura. Y cuando yo investigo el significado de la palabra cerviz, fíjense el concepto, es la parte superior y posterior del cuello. Para los que están viendo, es en la parte de atrás, aquí. Esta parte, en la parte desde el cuello un poquito más abajo. En la parte de aquí de atrás, de la espalda. Y la verdad, yo no sabía eso. Yo no sabía eso. Yo asumo mi ignorancia. Yo no tengo ningún problema en asumir cuando no sé algo. ¿Por qué? Porque yo sé que al asumir mi ignorancia, el Señor me enseña. Porque nadie nace aprendido. Y cuando yo veo el significado es que entiendo por qué la Escritura dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Y qué significa esa expresión? El inclinar la cerviz es sinónimo de humillación. Cuando una persona se inclina, voy a ponerme así del lado de la cámara para que vean. Cuando me inclino, aquí estoy inclinando mi cuello, admito. Es una señal de sumisión, es una señal de aceptación, de reverencia. Por eso, cuando se le pide a usted, y eso lo dije antes de orar, se le pide a usted, incline su rostro. Usted está inclinando su cerviz como una señal de reverencia, de humildad y de humillación ante la presencia del Señor. ¿Se dan cuenta que los significados en la Biblia son perfectos? Cuando el Espíritu nos habla a nosotros y nosotros, en vez de hacer así, inclinar nuestra cerviz y admitir que nos equivocamos, nos mantenemos, yo no acepto eso. ¿Se dan cuenta la diferencia? A mantenerse erguido, yo no admito eso, yo no acepto eso. Pero cuando viene la corrección, yo bajo mi cabeza. ¿Se dan cuenta? En señal de humildad, en señal de reconocimiento que he fallado, que he pecado en la presencia del Señor, que le he fallado al Señor. Ahora, la Escritura dice que el que reprendido endurece la cerviz, la mantiene erguida y no se inclina, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, ni habrá, dice aquí la Escritura, ni habrá para él medicina. Porque Dios da gracia a los humildes, mas resiste a los soberbios. ¿Se da cuenta? Dios abate al soberbio. Dios abate. Hermano, Dios abate a aquel que no acepta la corrección de Dios, no del hombre. El que no acepta la corrección de Dios. El que ante la corrección amorosa del Espíritu no lo acepta, sino que para él no ha pecado y para él no hay condenación. De repente será quebrantado. Como dice la Escritura, su insensatez será manifiesta a todos. Hermano, nadie es más fuerte que Dios. Nadie puede justificar sus propias obras. Dios es el que las justifica. Dios es el que vindica una posición, el que vindica una palabra. No es por nuestros conocimientos o por nuestras habilidades. Dios es el intérprete de su palabra. Y cuando Él habla, Dios espera que un pueblo acepte la corrección. Que ese pueblo acepte que ha fallado, que sea humilde. Dios anhela ver a un pueblo inclinar su cabeza en reverencia, en humildad, aceptando su pecado y sus errores. Ahora, ¿por qué lo conecto con el hijo pródigo? El hijo pródigo era un joven que él tenía la promesa del Señor.
era un joven llamado a manifestar a Dios. Estoy hablando lo paralelismo porque las parábolas, lo natural tipifica lo espiritual. Si lo llevamos a lo natural, él estaba llamado a reflejar a su familia. Él estaba llamado a reflejar a su papá, a ser un digno hijo de su papá. Un hombre al cual su papá iba a confiar en él. Y fíjense cómo dice la Escritura. En el versículo 11, el capítulo 15 de Lucas. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Fíjese cómo comienza. No olvide eso. 2 hijos. Hay 2. Pero uno le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Él quería hacer las cosas a su manera. Yo quiero mi bendición. Yo no quiero trabajar para ti. Yo quiero tener lo mío. Yo no quiero estar sujeto a ti, papá. Yo quiero utilizar lo que yo tengo para lo que yo quiera y lo que yo desee hacer. ¿Cuántos hombres y mujeres y cuántos ministerios hay así también? Dios les da la palabra, Dios los bendice. Dios les da abundante bendición en sus ministerios y en sus iglesias. ¿Y qué dicen ellos? Dame mi parte. Yo voy a trabajar por mi cuenta. Usted dirá, pero hermano, usted está diciendo que hay ministerios en donde se predica la palabra que trabajan por su cuenta. Por supuesto. Hay más de 3,000 reconocidas iglesias que dame mi hacienda, dame mis dones, yo voy a trabajar por mi cuenta, yo voy a montar mi negocio por mi cuenta. Yo voy a decir, bueno, yo reconozco que yo salí de ti, porque, Cristo murió por mis pecados, pero esta iglesia se va a mover así, este es mi credo. Y hay hombres que dicen, yo voy a la iglesia pero a mi manera, yo hago las cosas de esta manera, no como el pastor dice. Yo no tengo por qué estarme sujetando a lo que él dice. Yo no tengo por qué estarme sujetando a ningún hombre. No te estás sujetando a un hombre, te estás llamado a sujetarte a la palabra, a obedecer la palabra. Pero un hombre que endurece la cerviz no reconoce. Es una característica de aquel que no se humilla, que es soberbio. ¿Se dan cuenta? Un hombre que es soberbio, él no acepta corrección. Fíjense que acuérdense de lo que hablamos en cuanto a la humildad. Lo opuesto a la humildad es la soberbia. Acuérdense que Dios da gracia a los humildes, pero abate y resiste a los soberbios. Y así hay muchos que andan tras su propio camino y no reconocen guianza del Señor. No quieren revelación del Espíritu. Rechazan la revelación de su Padre. Y van por su propio camino. Muchos tal vez asocian la parábola del hijo pródigo como el hombre que se va al mundo y que se va como pasó con este hombre en la parábola, pero no necesariamente. Una persona puede estar en la iglesia y es un hijo pródigo, hablando en la acción que él hizo al principio. Un hombre que le da la espalda a la palabra y que no acepta la corrección del Espíritu Santo. Eso sí es triste. Dios en su amor, porque Dios nos ama, da palabra y revela y muestra que Él quiere que nosotros hagamos su voluntad, porque es su palabra, es su evangelio, no es nuestro evangelio. ¿Se dan cuenta? Nosotros, si vamos a trabajar en la viña del Señor, tenemos que hacerlo conforme a las reglas del dueño, a las reglas de Él,
no trabajar para nuestra propia cuenta. Todo ministerio que rechaza la guianza del Espíritu Santo en este tiempo final está en la misma condición del hijo pródigo que tomó las bendiciones de su padre y se fue lejos, dice la Escritura, a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente, viviendo alejado de la voluntad del Señor. Hermano, pero aunque esté en una iglesia, está a kilómetros de Dios. No está haciendo la voluntad de su padre. Y yo me imagino que le habrán llegado, pero ¿por qué vas a dejar a tu padre? ¿Por qué no te sujetas a tu papá? Tu papá te ama, tú vas a ser bendecido con la guianza de tu padre. Él te está criando, él te está formando. No, yo hago las cosas a mi manera. ¿Se dan cuenta? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Hermano, ya empezó a faltar las cosas. Ya las vírgenes fatuas se les está quemando. Ya le está empezando a salir humito a la mechita. Antes tenía en abundancia las bendiciones, pero ahora el camino se está poniendo más estrecho. Muchos juegan a la iglesia porque la unción está allí y Dios los bendice. Pero cada vez el camino, y usted lo ve en la estatura, el camino se hace más cortico, hermano. Se hace cada vez más cortico. Y cada vez, si hay cosas que la persona tiene que no lo dejan entrar, tiene que soltarlo. Porque muchos se basan en que su mecha tenía fuego, pero era la unción nada más, no era la llenura. Muchos hijos pródigos han vivido todos estos años bajo la unción del Espíritu y no bajo la vida. Hermano, muchos han predicado por años en las iglesias basados en la unción, en la mecha que tenía el fuego, pero que no había aceite. No había guianza del Espíritu. Alumbraron donde ellos querían. Hacían era su propia voluntad, sus propias reglas. Le dieron la espalda a la palabra. Pero ¿qué pasa? La hora de la prueba viene. Y la hora de la prueba llegó para este hijo pródigo. De repente, ya no le servía, si era una persona que decía, bueno, yo no vivo de la iglesia, yo trabajo, yo soy un profesional. De repente vienen las luchas, de repente vienen las pruebas, de repente vienen las enfermedades. Antes decía, yo no necesito estar en una iglesia. Dios me ha dado mis manos, mis brazos para trabajar. Yo me basto por mí mismo. De repente, aquel que no inclina su cerviz, lo endurece. Eso viene de repente. En el tiempo del Señor comienza un lidiar fuerte, como comenzó con este joven. Así en esta hora, muchos están siendo procesados por el Espíritu Santo. Hermano, Dios les está hablando. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde están tus habilidades? ¿Dónde está tu autosuficiencia? Que antes no te importaba lo que decía la palabra. Antes no te importaba. Pero ahora que te están persiguiendo, ahora que estás enfermo en una cama, ahora que no tienes dinero
y no hayas qué hacer. Hermano, Dios sabe utilizar las cosas, por eso dije al principio, Dios puede hablar por una situación. Comienza un lidiar como con el hijo pródigo. Y la intención es que mientras yo mantenga la soberbia, mi cerviz está erguida. Yo no emito nada. Pero Dios, si es un hijo, Dios va a procesarlo hasta que incline la cerviz. Hermano. Y deseaba, y fíjense, y fue que se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase a los puercos, viviendo en el mundo, haciendo lo que el mundo hace, comportándose como el mundo. Y puede una persona llegar a una condición de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para comer? ¿Qué hago? ¿Será que me subo a un taxi a pedir? ¿Será que acepto vender cigarrillos, vender licor por allí? Son capaces de hacer cualquier locura. Una persona que está en necesidad. Una persona que hay un lidiar de Dios está en desesperación. Pero Dios lo va procesando a usted, pero es para que usted incline su cerviz. Y fíjense, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Hermano, Dios va a permitir que nadie lo ayude a usted, que usted vaya de mal en peor. Usted, que es un hijo y que tiene un ministerio, Dios va a permitir que le vaya de mal en peor. Porque usted tiene que alinearse al propósito de Dios. No puede andar bajo su propio camino. Dios no lo va a permitir y lo hace por amor. No desee ser como el mundo. Ojalá yo fuera como aquella iglesia que está llena de gente. Yo quisiera, pero ¿cómo hicieron ustedes? No fuimos tan estrictos como algunas iglesias. Empezamos a permitir porque Dios es amor. Dios es amor. Dios permite. Y tenemos que ser flexibles. Estamos en una época moderna. Empezamos a ceder aquí, empezamos a ceder aquí, empezamos a ceder aquí, aquí. Eso sí, omitimos ciertas cosas porque si nos metemos por ahí, la gente se va. ¿Se dan cuenta? Y a lo mejor en la condición soberbia del hijo pródigo, yo quisiera ser como esa iglesia. Esa iglesia está llena de gente. Yo quisiera ser como el vendedor de droga. Ese todo el tiempo anda con dinero. O como el estafador ladrón ese de allí. Yo veo que él siempre le va bien. Tiene tremendos automóviles, una tremenda casa. Y ellos hacen cualquier trampa y les sale. Y yo intento tener un trabajo honesto y no me dura nada, no me rinde nada. Por supuesto, hay un lidiar de Dios. Hay un lidiar de Dios. Estoy postrado en esta cama. Yo quiero pararme. Hay un lidiar de Dios. Quisiste andar bajo la unción, pero va a llegar un momento en que la unción se va a ir disminuyendo porque la unción necesita el aceite que está en el corazón, en el envase del corazón, para que agarre vuelecito, para que agarre flama, para que alumbre más. Pero mientras más rompemos la palabra, la unción va a ir bajando. Hasta que esa enfermedad, esa situación económica, esa frialdad en la que vive, porque ya no hay calorcito, ya intenta. Yo me acuerdo que antes recibía esas bendiciones, ahorita
desde que empecé a hacer esto ya nada es igual. Hasta que, como dice la Escritura, volviendo en sí, hermano, recordó lo que decía la palabra. Recordó lo que le dijo el Señor en aquella oportunidad. Haz mi voluntad, yo quiero que hagas esto. Recordó, el Espíritu le recordó. ¿Te acuerdas cuando en aquel servicio yo te hablé y tú no quisiste admitir ni obedecer mi palabra? Y él, cuando el Espíritu le recordó lo que él era antes, entonces él allí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Por qué estoy en esta condición? Por soberbio, por no haber inclinado la cerviz. Pero ahora, fíjense el ejemplo, la manera de allegarse a su padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es inclinar la cerviz. ¿A quién? A la palabra, a la voluntad del Señor, a lo que su padre, a quien había desechado, a quien no había honrado, ahora reconocía que no lo había honrado, que le había dado la espalda. ¿Por qué algunos tienen que pasar por un proceso así para poder inclinar su cerviz? Algunos lo hacen voluntariamente, otros Dios tiene que procesarlos. Pero si ese hombre o esa mujer inclinan su cerviz de corazón, en humildad, en humillación, en sinceridad, delante del Señor, y dicen: Padre, reconozco que he fallado, por eso no he recibido el Espíritu Santo, porque he querido caminar este camino a mi manera, he querido vivir desde la unción, yo he querido vivir es porque tengo los 1200 mensajes del profeta y los leo todos los días, pero no me humillé a lo que tú me pedías, que yo obedeciera, que yo rindiera. Ese camino, esa puerta estrecha, yo lo que hice fue subirme a una ventana y fingir que estaba subiendo esa estatura, ese camino angosto. Hermano, no hay atajos. Por eso, para poder entrar a Cristo, había que inclinar la cabeza y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, esa es la vía para llegarse a Dios. No hay otra vía, la de la humildad. Es la vía para la reconciliación. Es la vía para la victoria. La sinceridad que nos lleva a la humildad y produce humillación. Hermano, si nosotros, el Espíritu Santo nos habla y nos dice que hagamos algo, no endurezcas tu corazón, no endurezcas la cerviz. Inclínate ante la presencia del Señor y reconoce a Dios. Porque el Señor va a utilizar todos sus medios para hacer que tú inclines la cerviz. Y tú y yo reconozcamos que hemos fallado y que Dios ha trazado un camino para que hagamos la voluntad del Señor. Ocultándolo, no vamos a ser prosperados. Ignorándolo, no vamos a ser prosperados. El mismo camino que Él tomó para irse es el mismo camino. Se regresó y su padre lo estaba esperando, hermano.
Dios está esperando por sus hijos. En esta hora, Dios está esperando por usted. Mas el padre, y levantándose vino a su padre. Hermano, tomó una decisión. Y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Hermano, el que a mí viene yo no le echo fuera. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará el Señor. Si se humillare mi pueblo, ¿se dan cuenta? Sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Padre, pecado contra ti, contra el cielo, la palabra, y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿A qué se refería que ya no soy digno de ser llamado tu hijo? No soy digno de que me llames, que confíes en mí. A eso se refería. Ya yo no soy digno de que pueda entrar en la adopción, de que tú confíes en mí. Recuerden, está el hijo por nacimiento, pero el hijo por adopción en la parte de arriba. En la parte de arriba, ya él confía en él. Pero él reconoció su pecado. Pero ahora, ¿acaso el Señor le dio la espalda? ¿Acaso el Señor lo desechó? No, Él lo perdonó. Así como obró este Padre, así va a obrar Dios con usted, quien me escucha en esta hora. No importa cuánto tiempo le ha dado usted la espalda a Cristo, le ha dado la espalda a la palabra y no ha querido hacer la voluntad del Señor. Pero el Señor en esta hora quiere que usted reconozca. La clave es la humildad. Reconocer, inclinar la cerviz. Si no la inclina y la endurece y se mantiene soberbiamente erguido, será quebrantado. Pero si se humilla, será exaltado, dice la Escritura. Hermano, no tema del Señor. Dios solamente desea glorificarse. Él hará fiesta cuando usted se arrepiente. No importa el pecado que usted haya hecho, no importa la falta que usted haya hecho. Dios está dispuesto a restaurarlo, a restaurar a aquel que le ha dado la espalda a la palabra, pero si se humilla, si hay humildad en su presencia. ¿Estará usted dispuesto a hacer la voluntad del Señor en esta hora? A inclinar su cerviz delante del Señor y reconocer que ha vivido una vida de religión, de soberbia, de denominacionalismo, que le impide reconocer a Dios. Vuelva en sí en esta hora. Es la hora de volver a Dios. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por este precioso pasaje de la Escritura. Vivifícalo en los corazones. No es tarde para aquel que tiene el deseo de regresar. Volver al camino del arrepentimiento, al camino de la palabra. Volver a ti es la única oportunidad que nosotros tenemos. Porque tú nos recibirás, nos besarás en el cuello, oh Señor, y nos perdonarás y harás fiesta junto con los ángeles y los santos que tendrán los brazos abiertos para recibir a aquel que desea hacer tu voluntad. Ayúdanos a todos, Señor, que puedas quitar toda soberbia y que podamos humillarnos y reconocer la guianza, volver a la guianza del Espíritu, volver a la manifestación de la palabra en su plenitud. Que los dones sean controlados por tu Espíritu, que las predicaciones, los ministros solo prediquen lo que tú quieres, Señor. Que tu pueblo, Señor, nos dejemos nuestros propios caminos, sino que nosotros nos humillemos y obedezcamos tu palabra. Señor, esa obra la estás haciendo tú. Señor, tú eres perfecto y tú te glorificarás una vez más en medio de tu pueblo. La obra
será perfeccionada. Habrá una novia y juntos llegaremos por la gracia del Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Les invitamos para mañana a las 6 a otro mensaje especial en la señal del Tabernáculo de Ebenecer, recordándole que todos los días a las 3 y los sábados a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, el cierre del culto de oración, el Espíritu Santo guiando a su pueblo para profundizar en la oración, y los domingos en la señal en video junto a toda la iglesia en la radio Ebenecer Online y por la televisora de la iglesia, en la señal por las redes sociales. Y antes de finalizar, hay una parte de esta parábola que es necesario que usted entienda. Fíjense. Y su hijo, el otro hijo, recuerde que eran 2 hijos. Habían 2. Y tal vez lo que se va a decir en esta hora, usted tal vez ha partido de un principio que no entendía. Pero escuche atentamente. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual como vino, llegó cerca de casa. Oyó la sinfonía y las danzas. Aquí hay una fiesta, dijo. Estaba en el campo, estaba trabajando, venía sudado, venía lleno con olor a oveja, y a lo mejor estaba arando y tenía las manos llenas de callos, trabajando por amor a su padre, llevando sol todo el día, llegó cansado y a lo mejor iba a ir a bañarse y a acostarse. Pero le extrañó escuchar esa música. Llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano es venido y tu padre ha muerto el becerro grueso por haberle recibido salvo. Ahora miren lo que hizo él. No se confundan con la reacción del hijo mayor. Recuerden que es una parábola e ilustra algo. Entonces se enojó y no quería entrar. No quería recibir a ese que falló. Ese no califica. Ese no califica. Él no califica. Él ya no puede predicar. Él ya no. Vamos a correrlo de la iglesia. Esa mujer no califica. Nos va a contaminar. Yo no sé qué le pasó a mi papá. Yo no sé qué le pasó a mi papá. Pero no estaba entendiendo algo. Fíjense, a veces nosotros hacemos las cosas tan naturales. A veces nosotros somos tan naturales que no entendemos. Vigilemos. No seamos naturales. Veámoslo como lo ve el Señor y usted verá la perfección de Dios. Fíjense. Entonces salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y fíjense lo que él dijo. He aquí tantos años te sirvo. Yo nunca me he descarriado. Nunca me he descarriado. Yo tengo años en la iglesia. Yo he predicado por años en la iglesia. Todos conocen mi testimonio. No habiendo traspasado jamás tu mandamiento. Y no voy a decir que no es cierto. Sí es cierto. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahora, ¿era mentira? No, no se confundan. No se confundan. Era cierto. Ese joven amaba a su papá. Él sirvió con amor al Señor. Él nunca se descarrió. Eso hay que reconocerlo. Porque si fuera mentira, el papá le hubiera dicho: ¿qué vas a decir tú? No, el papá no le dijo eso. Era cierto. Era cierto. Él no se había descarriado. Su testimonio era intachable. Hermano. Mas cuando vino tu hijo, que ha consumido la hacienda, tu hacienda, con rameras, con denominaciones, con el mundo, has matado para él becerro grueso.
Ahora miren la respuesta. Esta respuesta es clave. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tus cosas. No había entendido. Él gozaba de la confianza de su papá. ¿Se dan cuenta? Estaba adoptado. Hijo, lo mío es tuyo porque yo confío en ti. Pero él también es mi hijo. ¿Y qué si yo le quiero dar el denario que te doy a ti, se lo quiero dar a él? ¿Se dan cuenta? Pero él falló, pero se arrepintió. Hermano, la clave es la humildad. Reconozcamos. Hermano, ¿qué le puedo decir? Hijo, tus cosas son mis cosas. Yo te amo. Pero él se arrepintió. Y si él hace mi voluntad, yo también lo voy a adoptar. No descalifiques lo que yo califico. No deseches lo que yo no desecho. Recíbelo como si fuera yo. Que el Señor nos bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.